¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy es el segundo programa que dedicamos a la reforma fiscal o, como algunos quisiéramos, a la reforma hacendaria. Para que sea un sincero instrumento distinto a los que se han utilizado en el pasado, no solamente es necesario hablar del ingreso, sino también del gasto. ¿Cómo está pensando el gobierno, el Estado mexicano, gastar a partir de esta nueva reforma hacendaria? Sabemos que se trata del presupuesto más alto en la historia, dicen los especialistas, 4,5 billones, más de 13% con respecto al año anterior. Ahora, que sea más dinero no quiere decir que se vaya a gastar mejor. Y en ese sentido vale la pena revisar cuáles son las propuestas que se están haciendo. Por ejemplo, en materia de seguridad social, el famoso seguro de desempleo o eventualmente un seguro de retiro, de jubilación. En fin, el tema de la seguridad social, de la salud, que nos habían prometido también como una zanahoria para aceptar la reforma fiscal. Por otro lado, tenemos que preguntarnos cuáles van a ser los mecanismos de control, de rendición de cuentas, en fin, los mecanismos para evitar la corrupción. La reforma hacendaria es quizá una de las más importantes para cambiar la estructura del Estado mexicano, para combatir la desigualdad y para detonar el crecimiento, pero también para volver a este país un país más transparente, más honesto, más democrático. Hoy hablaremos de esta segunda parte, el gasto en la reforma hacendaria. Comenzamos. Soy Héctor Juan Villarreal Páez, soy el director general del CIEP, que es el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Yo creo que la reforma hizo un esfuerzo por tratar de hablar de la seguridad social universal de una manera más o menos sistemática. Sin embargo, tenemos que empezar reconociendo que la mayoría de los programas que está aglutinando bajo lo que ahora se llama la seguridad social universal ya existían. Entonces, algunos se están modificando, los otros prácticamente se están dejando tal cual estaban. Quizá la única incorporación novedosa es lo del seguro de desempleo, pero pues es un programa incipiente. Se hace un diseño de esta seguridad social universal, pero hoy por hoy no se le ofrece el fondeo que pueda volverlo sostenible. Se presenta el diseño, se da un bosquejo general, pero todavía no es una realidad. Llegó a $8 claro. el barril. Abrimos nuestra conversación sobre este segundo capítulo de la reforma hacendaria. Quedamos de hablar en esta ocasión del gasto. Y repetimos a dos de los tres invitados. Les doy la bienvenida, me da mucho gusto. Y Evelyn, a usted también, y les pido que sea, como es tradición aquí en Espiral, que ustedes se presenten. Fausto, comenzamos con usted. Muchas gracias, Ricardo. Encantado de estar aquí nuevamente. Soy Fausto Hernández, profesor investigador del CIDE. Y pues me he dedicado al estudio de las finanzas públicas y finanzas en general pues por un buen ratito ya. Nos dejó Fausto varias preguntas sembradas el programa de la semana pasada. Esperemos hoy poderlas desahogar para cumplir con el auditorio. Fausto, muchas gracias. Así es, muchas gracias a ti. Enrique, bienvenido de nuevo. Pues muchas gracias, Ricardo. Soy Enrique Cárdenas, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y bueno, pues hemos estado trabajando en el CEI por ahí por un rato, aparte de algunas cosas con los colegas aquí presentes, sobre pues este tema de reforma hacendaria y reforma al sistema de protección social. Hablamos justamente de este documento en México del 2012, Reformas a la Hacienda Pública y al Sistema de Protección Social, que se publicó el año pasado, un esfuerzo de varios de los mejores especialistas en economía del país y que la verdad tiene algo de paternidad con las discusiones que hoy tenemos. No digo responsabilidad de la reforma hacendaria que se presentó, pero hay varios de los términos de referencia que se fijaron por este documento que hoy justamente está en la discusión y Enrique lo hizo justamente el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el CEI. Te agradezco mucho que estés aquí. Al contrario, Ricardo, muchas gracias. Evelyn Rodríguez, bienvenida.
Hola, mi nombre es Evelyn Rodríguez, yo soy investigadora y consultora. Los temas presupuestales me he dedicado mucho tiempo a ellos. Estuve 8 años en la Secretaría de Hacienda y me tocó 8 años negociar el presupuesto en la Cámara y participar, y conozco bien esta ingrata tarea de asignar recursos escasos a necesidades múltiples. ¿Te imaginabas que un día el Estado mexicano iba a repartir 4,5 billones, que ese iba a ser el tamaño del presupuesto? ¿De qué tamaño el presupuesto del presidente Zedillo, que es cuando a ti te tocó? Chiquitito. 10% de este. Pues no, yo creo que una tercera parte de este. 1,5 más o menos. Sí. 1,5 billones. O sea que este país ha crecido, tiene ahora para gastar más. Vamos a ver si puede gastar mejor. Y esa es parte del tema que abordaremos hoy. Pero antes necesito cerrar un expediente que dejamos abierto la semana pasada y tiene que ver con el asunto de los ingresos, no tanto de los impuestos, sino de esta fractura con la ortodoxia, tanto en el déficit público como en la deuda pública. Voy a empezar con el déficit. Resulta que el gobierno de Enrique Peña Nieto decide que para tener recursos en una época donde la economía no se mueve, va a generar un déficit de 1.5 del Producto Interno Bruto para el 2014. Y de paso, pues hombre, ¿por qué no? Si ya pasaba por ahí el tren, le pide al Congreso que le revise el déficit aprobado el año pasado para 2013 y le pide que se le aumente a 0.4. A ver, yo les voy a pedir a ustedes que les expliquen notario bien qué es eso del déficit, pero a la hora de hacerlo también, les ruego que respondan o repliquen a una observación que hacía Héctor Aguilar Camín recientemente, con una mala o buena broma, ustedes la calificarán. Decía, bueno, el Estado mexicano fue adicto al déficit, como alguien puede ser adicto a la bebida, al alcohol. Y bueno, es cierto que dejó de beber, pero ahora con que se toma una copita va a regresar a su alcoholismo. Cabe esta metáfora, ayúdenme a explicar el déficit y luego pasamos a hablar de la deuda para dedicarle a cada tema lo suyo. ¿Quién quiere abrir con la discusión? Mira, digo, la metáfora siempre son buenas y también me gustaría hacer... ¿Buenas para explicar o buenas por lo que explican? Buenas para explicar y a veces explican las cosas bien y a veces a medias y a veces hasta las distorsionan, ¿no? Yo creo que es una buena metáfora para empezar. Quiero ser un poquito más provocador y a lo mejor voy a ir no en la sintonía en la que iba esta metáfora. Yo personalmente el balance estructural me gusta. O sea, es algo que personalmente junto con algunos otros colegas hemos propugnado. Balance estructural, ¿qué quiere decir? Es muy fácil explicarlo. Déjame usar otra metáfora, que es cuando tienes vacas flacas, pues te endeudas un poquito y las pagas cuando tienes las vacas gordas, ¿no? Entonces el déficit lo que te permite es moverte entre vacas flacas y vacas gordas. Exactamente. ¿Y qué es un balance estructural? Es balancear en el tiempo las cuentas públicas. Por eso el déficit cero debe ser en el tiempo, no un año. En el tiempo, no en un año. Si este año anda mal, está bien. Sí, eso en principio es muy bueno. Ahora, la segunda pregunta es, ¿bajo qué condiciones esto opera? Y la primera condición es que tengas credibilidad. De que efectivamente, ahorita que me estás pidiendo prestado, cuando tenga yo las vaquitas más gordas, las pueda poner a dieta. ¿Me explico? La credibilidad es esencial. Esa, creo yo que el gobierno mexicano se la había o ha ganado a pulso, creo yo, desde el 1995-96. No sé, habrá gente que discrepe si ya es tiempo de que usemos ese cheque de credibilidad o no. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Por eso te decía que es a medias la metáfora. A ver, déjame retomar la metáfora. A ver, este señor que en efecto se puso a beber en los años 70 y partecita de los 80, fue un hombre o una persona que se comportó muy bien antes. Fue muy ortodoxo, muy serio. Entonces, historiador de la economía. Sí, eso el te iba Estado a decir. mexicano fue muy serio. Es decir, bebió 10 años y luego se volvió otra vez, por necesidad, muy ortodoxo. Y realmente es un alcohólico y en ese sentido podría volverse adicto al déficit y a la deuda, o en ese sentido cabe más bien pensar en esto, porque de eso va a depender la credibilidad, ¿no? Mira, yo sí creo, hay este mito, ¿no?, de que hubo mucho déficit en los años 40, 50, 60, pero la verdad es que sabemos que no es el caso. Digamos, en todo caso, en el desarrollo estabilizador es cuando se supone que se habían equilibrado las cosas. No, la verdad es que no es cierto. La verdad es que desde los años 30
a pesar de que hubo déficits, fueron más bien pequeños y el gobierno realmente era mucho más sensato, cuidadoso de los dineros. El tiempo en que sí de plano pues bebió mucho, de ahí a convertirse en alcohólico es otra cosa. Sí fue en los años 70 y parte de los 80. Y de ahí para acá, y pues por necesidad en los 80, por la cuestión de la deuda, y después por la propia apertura comercial y la autonomía después la del banco, la crisis del 94-95, te obligan otra vez a ser muy ortodoxo. Y se ha ganado una credibilidad, como dice Fausto, se ha ganado el país y se ha ganado ese tipo de credibilidad. Y ahorita, bueno, pues a todo mundo, cuando entiende uno que si alguien fue borrachín en algún momento y ya se le quitó y ahora otra vez, pero no es que haya sido alcohólico necesariamente, ¿no? La pregunta de si somos creíbles no puede ser un asunto subjetivo. Los mercados reaccionan cuando no creen en un país. Así es. A mí me sorprendió que después de que se presentara el paquete fiscal aquel domingo, el lunes no hubo ningún castigo y no ha habido realmente ningún castigo, ni de calificadoras, ni de bancos, ni fondos de inversión. A ver, te pregunto, Evelyn, si esa es prueba de que somos creíbles o no te crees todavía que estamos en una circunstancia que nos permita jugar de esta manera con el déficit. No, yo creo que como lo comentaron Enrique y Fausto, el gobierno sí se ha ganado una credibilidad. Y hay un bono de credibilidad de la actual administración en los mercados, obviamente. Y yo creo que los mercados están esperando un poco a ver qué pasa y a ver cuál es el resultado final. Pero obviamente esta administración tiene un gran bono de credibilidad. Pregunto, ¿cuándo habían visto ustedes este mecanismo de pedir déficit para el año que va corriendo al mismo tiempo que se está pidiendo déficit para el año que entra? Porque sí son cosas que yo no lo había visto, pero a lo mejor yo tengo desconocimiento. Mira, el marco legal ha cambiado, pero sí hay antecedentes. Yo recuerdo con el presidente de la Madrid, pero digamos que a partir de la época de Carlos Salinas, del presidente Salinas, acá, yo creo que es inédito. Pero sí es posible, digamos. Hay una... ¿No hay nada ahí en contra de la ley de responsabilidad? Me parece no. que casi estoy seguro que no. Ahora, antes de pasar a la deuda, aunque ya esta pregunta tiene que ver con la deuda, yo supondría, por la ley de responsabilidad hacendaria, que este déficit y la deuda deben utilizarse para inversión, no para pagar gasto corriente, Es la segunda nóminas, coches, estatuas del escultor Sebastián en cuanto municipio tiene un poco de dinero. Es decir, a ver, pregunto, ¿tenemos garantizado que ese déficit va para eso o ustedes sospechan que se va a ir para gasto corriente? Porque entonces sí va a haber sanción de los mercados. Bueno, yo creo que hay que ver qué tipo de gasto corriente es el que se va a hacer. Sí va mucho para gasto corriente, eso creo que no hay duda, mucho. Pero, no para gasto de inversión. No para gasto de inversión. Eso es contra la ley de responsabilidad hacendaria, Enrique. Es contra la Constitución, no de la ley de responsabilidad hacendaria. Sí. La Constitución marca que el endeudamiento debe de ir a gasto de capital o de inversión. Punto. Y ahí es en donde hablábamos antes de empezar el programa sobre el monto de lo que se está hablando y ahí sí, digamos, lo que se está pidiendo prestado, lo que se va a estar pidiendo prestado es más de lo que se está pensando para inversión. Porque una cosa es el déficit y otra cosa es, que son dos maneras de apalancar, y la otra es la deuda. Estamos pidiendo 1.5 del Producto Interno de deuda. ¿Cuánto es lo que se está pidiendo de techo de endeudamiento? En el gobierno federal se está pidiendo 3.2, 3.3% en gobierno federal. Sí. Y esto no incluye gobiernos estatales y no incluye órganos paraestatales. Así es. Y la inversión que se propone es de 2.2, 2.3% del PIB. Es decir, hay como cerca de un punto porcentual del PIB más en endeudamiento que de lo que se piensa invertir en gobierno federal. Cuando lo consolidas con las empresas de control directo, se salva el asunto, vamos a ponerlo así. A ver, déjame entender bien. Si tienes asignados 2 puntos de inversión directa y 3 y cacho lo estás pidiendo de deuda, es decir, que en medio ese dinero vas a usar para pagar sueldos. No sabemos, para otra cosa que no sea gasto de inversión, que pero puede ser que en para la clasificación gubernamental publicidad gubernamental, para estrategia de comunicación. Mira, alguien social. te puede argumentar de que hay gasto, sí. hay colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? Alguien, yo me acuerdo que Fox argumentaba de repente eso de que el gasto corriente no necesariamente siempre es malo, digamos, las vacunas, los libros escolares, son gasto corriente. Bueno, pero que te suban el sueldo de los gobernadores bueno, o del presidente de la Suprema Corte, ¿no?
Sí, mira, lo que se ve en el presupuesto en términos de gasto de personas, gastos personales, no se ve un aumento muy significativo, más bien va por otros lados. Y ahí, como dice Fausto, yo creo que sí hay colesterol bueno y colesterol malo. Y aquí hay elementos que ciertamente pueden ser de preocupación, pero hay otros donde, por ejemplo, veíamos como en la parte de pensiones, que son las del Seguro Social, del ISSSTE, Pemex, etcétera, que sabemos que hay un boquete a pesar de las reformas que hubo hace algunos años y que vamos a tener los próximos años una especie de joroba, ¿no? Una joroba de una necesidad de gasto muy grande. Pues vienen ahí 70 y tantos mil millones de pesos adicionales. Entonces ese es gasto corriente, pero pues es gasto corriente también ineludible, en cierto modo. Uno de los argumentos que había en este libro era que no podíamos seguir financiando gasto corriente ineludible con ingresos no recurrentes, con el petróleo. ¿Petróleo o con la deuda? O con la deuda, exactamente. Entonces, hay una parte que se estaría, digamos, hay una parte que está, es razonable que se estén aumentando impuestos para pagar eso, pero el monto de gasto, lo que se comentaba es que es muchísimo más de lo que estaría dando la reforma fiscal. Y eso es lo que estaría más preocupante. Y ahí es donde viene lo del déficit y lo de la deuda, ¿no? A ver, ¿no hubiera sido deseable, Evelyn, un gesto del gobierno de recortar, sobre todo en el capítulo relativo a sueldos y salarios? A ver, yo veo salarios de 6 millones de pesos, es el más alto. Veo salarios de, a ver, aquí voy. El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a ganar 6 millones de pesos al año. Un consejero de la Judicatura, 4 millones. El presidente del IFE, 3 millones al año. A ver, es que yo sí pregunto si no hubiese sido algo deseable como gesto, pues nivelar un poco mejor los salarios, ¿no? Es decir, cuando el salario promedio de nuestro país es de 3 salarios mínimos, pues que haya un funcionario del Estado que gane 6 millones al año, sí me parece una mala idea. Y aquí es donde a mí sí me incomoda, perdón, claro. el tema del gasto corriente, cuando tiene que ver con el capítulo 1000, que es justamente el relativo a esos salarios. Te pregunto, usted una época, a ti tocó vivir una época de escasez, mandaban ustedes señales justamente para ganar credibilidad. ¿Este dato cómo te deja o te deja sin ningún...? Mira, en lo personal, como ciudadana, me preocupa, porque son montos de salarios importantes. Pero también es importante recordar que desde el punto de vista de gasto no pintan tanto. O sea, hacer una reducción más allá de esta parte que sea deseable no va a tener un impacto significativo en la reducción de gasto. O sea, sería más simbólico que significativo. Sería simbólico y sería un gesto para la población, pero generalmente muchas de estas cuestiones que se meten en estos decretos de austeridad pintan muy poco en las reducciones de déjame gasto. provocarte un poco más. Y que se aumente a la Cámara de Diputados 8.9% de su gasto y a la Cámara de Senadores 4%, ¿te sigue pareciendo poco significativo? O sea, estamos hablando ya ahí sí de cantidades un poco más grandes. Yo creo que aquí el punto es, ¿para qué se va a usar el incremento en gasto público en general, en su conjunto, y cuál es el destino del gasto? Y lo comentábamos antes, son 528,000 millones adicionales que se van a gastar con respecto a 2013, nada despreciable, ninguno de nosotros sabría un poco bien cómo contarlos o cómo verlos. Y de esos 528,000 millones, el punto es hacia dónde se están yendo esos incrementos, ¿no? Y de dónde provienen. Y como lo comentábamos, más o menos de esos 528,000, 300,000 vienen de las modificaciones a la ley de ingresos y otros 226,000 vienen del aumento de déficit. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar en México como resultado de un incremento de gasto de 528,000 y qué refleja eso de prioridades de gasto? El gasto del Estado mexicano no ha servido para mejorar los niveles de igualdad y no ha servido como palanca de despegue en el desarrollo. Si tu pregunta le dedicamos en el siguiente bloque tiempo para responderla, tendría que decirnos si en efecto esta inversión va a lograr mejores niveles de equidad y dos, si va a lograr que despegue el país en tasas de crecimiento que hasta la fecha no hemos logrado. Déjenme irme a corte y vemos en efecto en qué se va a gastar, además de estos sueldos y estos incrementos. Quédense con nosotros, volvemos.
muy buena. Finalmente hay que pagar más impuestos, no hay duda. Yo creo que es muy sano, ojalá y se logre estructurar bien para que realmente funcione y le dé el dinero al gobierno. A mí lo que me gusta mucho de la reforma es que, bueno, pues, los impuestos van para apoyo social, para ayudar a tanta gente que tanto lo necesita en este país. Que este paquete económico, te digo, había la expectativa de una gran reforma. Pareciera que, sin embargo, se presentó un cambio de prioridades, que más que hacer la reforma fiscal, se intentó hacer política contracíclica agresiva para sacar a la economía del bache. Ahora, si nosotros consideramos la inversión que se le está permitiendo a Pemex, ajustes, más el déficit planeado del gobierno y todo, el déficit rondaría los 4 puntos del PIB. Ya es un tamaño de déficit que aún con crecimiento económico y aún con el efecto inflacionario, hace que la deuda pública te crezca como proporción del PIB. Que lo que pudimos observar es que el gasto corriente está teniendo de manera inercial un crecimiento muy importante. Entonces, este crecimiento inercial por el tipo de compromisos que el gobierno tiene de pensiones y de otros tipos, no se va a reducir en el corto plazo. Es algo que no podemos sostener muchos años sin que nos pueda meter en una zona donde ya nuestra deuda pública pudiera tener otro tipo de riesgos. No los tiene ahorita, pero no es sostenible. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la reforma hacendaria, concretamente del gasto. Y bueno, el primer segmento nos dejan claro que no es tan grave tener un déficit como el que se está pidiendo de 1.5 del PIB. No es tan grave tener una deuda como el que está pidiendo de 3.5 del PIB. Siempre y cuando el dinero que ingrese sea bien gastado. Entonces, la pregunta no es tanto ¿qué tan riesgoso es esta forma de apalancarse? Sea bien gastado y tengamos una ruta de cómo se va a amortizar. Para que haya esto que tú llamabas el balance estructural. Es decir, ahorita pides prestado, pero luego dices cómo vas a pagar lo que se prestó. Entonces, este segundo bloque lo quiero dedicar a responder esa pregunta. ¿Cómo se va a gastar? Y quiero hacer énfasis en el tema de la seguridad social, porque el secretario de Hacienda nos dice que va a haber una gran apuesta para mejorar la seguridad social. Pero antes de entrar en el tema de seguridad social, quiero ver esos otros rubros. Lynn, veo que tú traes bastante bien las cifras y nos ayudas a saber en dónde se da el incremento de gasto y para qué va a servir en cada uno de los rubros ese incremento de gasto. Bueno, el incremento de gasto nominal es 528,000 millones. Como lo comentaba, hay una parte que se llaman los poderes, tanto el legislativo, judicial, como los organismos autónomos crecen 10% real. Solo el Poder Judicial en su conjunto, la Judicatura, está creciendo 6,000 millones de pesos. Que se justifica porque vienen juicios orales, entre otras cosas, supongo. Pues digo, yo no tengo toda la película completa, te diría un poco cómo están los rubros generales. El INEGI también tiene un incremento importante del 40% en términos reales, no es tanto, son 2,000 millones de pesos. Y los ramos administrativos, que son los ramos que corresponden a todas las secretarías del Ejecutivo Federal, están subiendo casi 12% real. Los más grandes, estos cambios, los más grandes son la Secretaría de Gobernación, que crece 10,000 millones de pesos. Pero una pregunta, crece porque ahora tiene más funciones, ¿no? Porque absorbió a la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, lo que pasa es que crecen diferentes, varias de las secretarías son las que crecen. La Secretaría de Gobernación, yo no sé cuál es el origen del crecimiento. Yo solamente te podría decir cuáles son los crecimientos. No sé si ustedes tengan... No, seguramente es por la absorción de... Sí. Son dos secretarías en una... Pública. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes trae un incremento importante de 25,000 millones, básicamente para todas las obras comprometidas durante el Plan Nacional de Desarrollo. Vienen los trenes suburbanos, puertos. El tren a Querétaro.
puertos, aeropuertos. O sea, sí podemos pensar en una obra pública importante a partir de ese incremento. CEP está creciendo 20,000 millones de pesos. La Secretaría de la Reforma Agraria crece 6,000 millones de pesos. Es la que está ahora encargada de administración del territorio, no solamente reforma agraria. De la parte del territorio. La Secretaría de Medio Ambiente está creciendo 10,000, básicamente por la Comisión Nacional del Agua. La Secretaría de Energía tiene un crecimiento bastante importante de 57% y crece 1,500 millones. Ahí no sabría cuál podría ser la explicación. La Secretaría de Desarrollo Social crece 24,000 millones. Básicamente son aproximadamente 19,000 por el incremento de la pensión, recursos para la pensión universal y unos 5,000 millones para el programa Oportunidades. ¿Cruzada contra el hambre no implica también una inversión importante? Básicamente los dos rubros que crecen es el programa de Oportunidades, que sube como 6,000 millones, y la pensión de 65 y más o universal, que se queda dentro del rubro de la Secretaría de Desarrollo Social. Y CONACYT tiene un incremento de 5,000 millones de pesos. Sí, tecnología. A ver, energía. ¿Alguien tiene idea por qué habría una inversión superior al 57% de energía? ¿Va a ser para Pemex? ¿Va a ser para CFE? Bueno, en teoría la inversión se tendría que ir en Pemex y en CFE, o sea, reflejada, no en la Secretaría de Energía. Entonces, ¿por qué la Secretaría tendría ese crecimiento tan importante? Pues no sé si sea algo que cambie de la reforma energética, pero ahí yo confieso que no lo sé. Mira, lo que me pasaron, digo, no sé si no puedo poner la mano al fuego sobre estos datos, pero parece ser que hay una parte que va a la cuestión ambiental. ¿Te acuerdas que hay todo un planteamiento de cambio de tecnología y tal? Y porque en una parte funcional se hablaba de cambio ambiental y ahí hay un rubro que no es pequeño. Quizás me imagino que puede ir por ahí, pero no te podría yo asegurar. Ahora, las comisiones reguladoras de energía, la Comisión de Hidrocarburos y si pasa la eléctrica, la energética, pues vamos a tener que tener ahí una mucho mayor fortaleza de la Comisión Reguladora de Energía. No sé si justifica esa cantidad de dinero, pero ciertamente... Los dos objetivos, aparte del gasto corriente, del gasto, uno tendría que ser una buena palanca para el desarrollo y otro, un gasto para la equidad. Voy a dejarlo del gasto para la equidad para abordarlo en un momento. Traemos un momento recesivo. Tuvimos que reajustar ya 2 veces expectativas de crecimiento para este año. Se habla ya de manera muy crítica de la falta digamos, de un subejercicio en el gasto público y de un momento, pues, si no de recesión, cercano a la recesión. Yo pregunto si ustedes ven en estos rubros y en estas inversiones a partir de estas secretarías la posibilidad de que en la segunda, lo que le queda este año y el próximo, se ponga a andar la máquina del desarrollo y recuperemos un ritmo de crecimiento superior, por lo menos a lo que estábamos pensando, arriba del 3%. ¿O no hay manera todavía de hacer ese análisis? Mira, es pronto para poder hacer ese análisis. Lo que sí te puedo decir es que si tú quieres usar una política contracíclica vía gasto, que aparentemente eso es lo que se está proponiendo, pues tienes que invertir mucho. O sea, lo que te va a permitir salir es inversión, y lo que hablábamos, no sé qué tan avanzados estén los proyectos ejecutivos que toman su tiempo y los proyectos de licitación que toman otro tanto. Hay como entre 3 o 4 procesos de licitación para, por ejemplo, construir una carretera. Hay que licitar el proyecto ejecutivo, después hay que licitar ciertos tramos, la supervisión y luego la construcción. Y todo eso tarda mucho. Entonces, cuando la gente te dice, yo creo que por eso fue que cuando Calderón en el 2009 trató de usar la inversión, pues no tuvimos el resultado esperado porque los proyectos todavía no estaban listos. ¿Me explico? Entonces, seguramente uno estaba, pues la gente, el helicóptero volando para hacer el trazo de la carretera, y eso tarda mucho. Entonces, habrá que ver, ¿no? Ahora, en este momento hay un problema similar. O sea, dicen que el primer año, la mejor ahí nos puedes tú precisar, pero el primer año de gobierno, casi ningún gobierno puede gastar mucho porque no tiene confianza en los proyectos que le dejaron. Lo cierto es que este gobierno, vamos ya en el mes de septiembre, llegando a octubre, y el gasto sigue siendo muy inferior de lo que se esperaría por las circunstancias, olvídense, porque es el primer año. Mira, hay muchos antecedentes de que el primer año de gobierno, no solo en México, en otros lugares también, menos cada vez en otros lugares, efectivamente hay una contracción del gasto. Y hubo por ahí algún artículo que esto era claro en el 71 con Echeverría y luego se asustó y, en fin.
Y creo que puede estar pasando algo de eso. Yo sí veo que para el año que entra, con lo malo que ha sido este crecimiento de este año y con esta cantidad de gasto, pues yo no veo cómo no se vaya a ver un crecimiento pues mucho mayor. Simplemente pues porque gasta el dinero, pues, ¿no? Yo supongo que los proyectos ejecutivos han estado haciéndose a lo largo de este año. Sí, entonces yo sí creo que el año que entra vamos a tener pues, un crecimiento mucho mayor al 3%, simplemente porque este fue muy malo, independientemente de que haya una expansión importante. Hablando de los mercados, las calificadoras, cuando ven un volumen de inyección de este tamaño en la economía por parte del Estado, ¿calculan que puede ser el año que entra un buen año para ese país? ¿O desconfían? A ver, te pregunto porque sí, la expectativa, luego esto es importante para atraer inversión directa, no tanto del Estado, sino de los particulares, extranjeros y nacionales. Yo creo que hasta la fecha ha habido poca discusión de la parte de gasto. O sea, la mayor discusión que hemos tenido ha sido sobre la parte fiscal y sobre algunos aspectos. Pero de los reportes que yo he visto y ha habido poca discusión, todavía no entramos a la discusión de qué va a pasar con este gasto, porque no solamente es la cantidad, es la calidad de gasto, el impacto. Entonces, yo creo que todavía no hemos entrado o no ha habido una discusión profunda de la parte del gasto. Más gasto no nos va a garantizar todavía mejor gasto, pero podría haber expectativa de un mejor crecimiento con esa inversión. Pasamos al otro tema. ¿Algo más sobre esto? Bueno, simplemente sí te quería especificar que, bueno, estamos hablando de carreteras, etcétera. Ahora, tiene mucho que ver cómo tú planeas o cómo haces la planeación de la infraestructura en muchos sentidos, porque las carreteras, las presas, los ferrocarriles pueden impactarte de manera muy importante en el desarrollo regional y con ello es precisamente el vaso comunicante para la equidad o incluso disminución de la pobreza, ¿no? Entonces, si estas dos cosas están disociadas, pues no solamente es inversión para crecimiento, sino inversión para la equidad en ciertas regiones. Aunque la equidad, básicamente en ese sentido, se daría con crecimiento y con una mejora en los ingresos laborales. De por sí, las inversiones per se, o sea, ese gasto en inversión no mejora per se la equidad, ¿no? Sí. A menos que se reactive la economía y eso genere mejores empleos y con mejores salarios y mayores oportunidades. Vamos para allá. No más un detalle más. No estamos comentando nada sobre los hechos recientes de las inundaciones, todo eso, la destrucción de infraestructura tan bárbara que estamos viendo. Guerrero, pedazos, sí. O sea, yo creo que sí está cambiando un poco la situación y me atrevería a mencionar que, pues digamos, no sé hasta dónde va a afectar este presupuesto, ¿no? Yo creo que va a tener que haber alguna reasignación, incluso en el famoso Fonden va a tener que ver. Parte del, si tú tenías planeado una carretera, es probable que se vaya a reasignar cierto gasto a la reconstrucción de las carreteras existentes. Y luego ya en montos digamos, de reasignación, sí me parece que pues a lo mejor es así como el programa pasado hablábamos de que se había perdido una oportunidad de oro, el no haber introducido un impuesto general, al menos con un porcentaje pequeño, el IVA, digamos. Tú proponías un IVA a 4%, por ejemplo, por lo menos, ¿no? Un 4%. Pues yo no sé, pero a mí me parece, lo hemos comentado en el centro, es que esto es una nueva oportunidad de decir, oye, tenemos que colaborar todos, así como todo el mundo está poniendo cosas en los centros de acopio. Pues yo no sé si esto debe ser más ya no impuesto a valor agregado, pero sí una contribución al valor agregado, si le quieres poner, para cooperar entre todos a esa reconstrucción, porque no va a ser pequeña, o sea, por poquito que sea lo que hemos visto, pues no sé cuánto le calculan ustedes, pero no es poco. Aunque tú esperarías dos cosas. Una, que la infraestructura pública estuviera toda asegurada. Exacto. Porque por normatividad debería de estar. Entonces, básicamente, de la parte que estaríamos hablando es de la parte... No asegurable. De la población, ¿no? Que son viviendas y, bueno, toda esta parte. Creo que lo que sí se vuelve es también una oportunidad importante. Casi todos los países han aprendido de los desastres. El Fonden, que es un gran mecanismo que el gobierno mexicano tiene, que se puso durante la administración del presidente Zedillo, que permite tener recursos para ejercerlos sin tener que pasar la charola, recortarle todo. Por ejemplo, pues no vemos que los estados tengan esas previsiones, ¿no? Y también deberíamos, como el resto de los países que han sufrido desastres naturales, pues repensar en nuestra normatividad de infraestructura, nuestra normatividad
y planes para que la gente se asiente y no se repitan, porque muchas de estas poblaciones, este es un caso mayor, pero ha habido poblaciones que todos los años o cada 2 años tienen... Mira, los imprevistos generalmente le pegan más duro a los que menos tienen. No, claro. Ahora, pero si hablamos aquí de infraestructura, la normatividad, yo vuelvo al Estado de Derecho. Normatividad, no es mala la normatividad mexicana en materia de desastres naturales. La Ley de Obras Públicas, en su artículo 9, te marca que toda infraestructura pública debe de estar asegurada, excepto la no asegurable. ¿Cuál es la no asegurable? Los actuarios te dicen, en general, te voy a dar el típico ejemplo, las carreteras. Y para eso se puso el Fonden. Ese fue el objetivo del Fonden. Es una forma de reducir riesgos para... Después se distorsionó el Fonden porque mezclamos la gimnasia con la magnesia, porque era exclusivamente para no reasignar recursos públicos que para una carretera, para acomodar la otra. Fue para eso. Le metieron muchísima cuestión humanitaria, que ya teníamos un instrumento que era el DN3. Entonces ahora, en realidad, ahí los tenemos mezclados. En fin. A ver, insisto con el tema, los desastres naturales, las crisis económicas, siempre pegan muy duro en la parte baja de la pirámide. Y en ese sentido, crear un sistema de seguridad que permita equilibrar en el tiempo, estructuralmente, decía Fausto, va ayudando. Equilibrar en el tiempo los gastos en salud, equilibrar en el tiempo los gastos que tiene uno en las distintas etapas del ciclo vital, la vejez y la juventud, equilibrar el gasto que va a haber a partir justamente de este tipo de desastres. Y en ese sentido, ustedes han sido muy insistentes en que no hay reforma hacendaria que no sepa apostar por una reforma al sistema de seguridad social. Pensiones de un lado, salud del otro, retiro, en fin, y hasta despido, desempleo. Déjenme irme al tercer segmento para hablar de esto, porque por más que pudiera no estar claro en la exposición de motivos de la reforma fiscal, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el propio presidente de la República han dicho que sobre todo esta reforma es para construir un verdadero sistema de seguridad social, que por cierto ustedes han propuesto. Entonces yo quiero ver con respecto a lo que ustedes esperaban, si esta fue la respuesta adecuada de parte del Estado. Me voy a corte, quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Ya les decía que nuestro sistema fiscal no es competitivo y con estas reformas, de aprobarse, es una iniciativa, de aprobarse, harían que nuestro esquema fiscal sea todavía menos competitivo. Entonces, esa es nuestra preocupación. No alcanza a ser ni por aproximación un sistema de seguridad social universal para las mexicanas y los mexicanos. Un seguro de desempleo de 6 meses con un salario mínimo no resuelve los problemas de subsistencia de ningún desempleado. Había muchas expectativas de que esta reforma hacendaria fuera, si me permiten el término, la reforma, de la que de una u otra forma se viene hablando pues, prácticamente desde hace 20 años. Entonces, comparado con las expectativas, pareciera una reforma muy pequeña, no tiene cambios estructurales importantes. Por ejemplo, por el lado de ingresos, hay cambios en parámetros, pero básicamente sobre los impuestos que ya existían. Y el aumento, al menos en la recaudación tributaria no petrolera que está proyectando el gobierno, son muy modestos. Tenemos que hacernos a la idea que tarde o temprano la recaudación tributaria no petrolera tiene que ser más grande en el país. O sea, difícilmente vamos a estar en estos rangos por más promercado, por más gobierno mínimo que quisiéramos. Estamos en un lugar muy lejos, muy colgados del petróleo y también con una dependencia, dígase, por lo que se quiere dar de seguridad social universal, por un lado, y por esta transición demográfica, por el otro, que nos va a obligar a tener más ingresos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la reforma hacendaria y concretamente en su rubro gasto, que es
sin duda la parte dura, la más interesante, el hueso de cualquier reforma que valga la pena. Y bueno, en ese sentido ya nos hablaba, sobre todo a partir de los datos de Evelyn, cuáles son las actividades del gobierno donde se antoja o se observa que va a haber un mayor crecimiento. Ahora, el ofrecimiento mayor por parte del Ejecutivo es que vamos a construir un nuevo sistema de seguridad social. Dice que va a haber un seguro de desempleo, quiero que hablemos de él. Dice, por el otro lado, que vamos a generar una pensión universal, porque ahora tenemos muchos sistemas, vamos a crear una pensión universal. Nos dice el secretario de Hacienda que viene una reforma al sistema de salud para que haya un sistema de salud universal. Ese no está planteado, pero en el discurso sí ha sido propuesto. Y en ese sentido, yo sí quisiera saber si ustedes que habían discutido justamente una reforma hacendaria y a la protección social, están de acuerdo en que esta reforma va en la ruta, en el camino correcto, o se quedó corta con respecto a sus expectativas. Abre la mesa. Evelyn. Bueno, creo que habría que empezar por cuál es la propuesta que viene dentro del paquete económico que envió el señor presidente. Lo que viene bajo Seguridad Social Universal es el seguro de desempleo, que es básicamente un seguro contributivo para la población afiliada al IMSS, que se financia con lo que antes eran las aportaciones al Infonavit, pero es un seguro... Pero no es para todos, no es universal. No, es para la población afiliada al IMSS, fondeado totalmente con cuotas obrero-patronales. Entonces, digamos que en el seguro de desempleo viene una reforma y viene la ley, pero eso no está fondeado con recursos fiscales. Creo que tenga ahí, porque me estás dando una muy mala noticia. ¿Quiere decir que todos los informales, que son realmente los que están en desempleo, no van a tener ningún tipo de apoyo por esta vía? ¿Ninguno? No, y no estoy seguro que la debieran de tener. Pero... Sí, probablemente no habría que tenerla, pero no. Muy bien. No. Bueno, que hay que aclarar que todas las propuestas que había, en las que varios de nosotros participamos, el seguro de desempleo estaba planteado de esa manera, para un seguro de desempleo para la población asegurada. Pero sí es importante decir que ese seguro no conlleva o no implica recursos fiscales. Otro punto que es importante mencionar del seguro de desempleo es que este seguro no sustituye a las liquidaciones que vienen previstas en la Ley Federal del Trabajo. Voy a seguir teniendo mis 3 meses, 20 días por año y además un seguro de desempleo. Se suman, se multiplican. Exacto. Entonces, digamos, esa es la primera parte de la propuesta de seguridad social universal. Una pregunta con respecto a ¿no me conviene a mí ser derechohabiente del IMSS a partir de esta prestación? Es decir, ¿no hay un incentivo para que me vuelva formal a partir de esta propuesta? Yo no lo creo por la cantidad. O sea, ¿te parece pobre? Sí, mira, cuando tú estás hablando de alguien que gana 5 salarios mínimos y tiene 5 años trabajando, alcanza los 6 meses más o menos de desempleo en las condiciones actuales con su salario. ¿Sí? Si le aumentas 1,000 pesos más, no son 900 y algo, ¿no? Uh-huh. La proporción yo no creo que sea... ¿No te parece que es una zanahoria suficiente para decir, me voy a salir de la informalidad y me voy a pasar a la formalidad? Para mí hay costos transaccionales de integrarse muy fuertes y que eso no te lo compensa. A ver, pasemos al tema de la pensión universal. Se va a modificar, se pretende modificar la Constitución, creo que es el artículo 4 para decretar que es una pensión universal. Es el programa original del Distrito Federal de López Obrador, extendido a todo el país, si entiendo bien. Y el enfoque es de derecho y de derechos, ¿no? Por eso es el artículo 4. Y ahí, pues sí es algo que coincide con lo que se había manejado, que sí tenían que ser derechos. Y se va a financiar con impuestos generales. Ahí sí no con la contribución de nadie más. Así es. Y ahí es donde vemos que nosotros buscábamos, ahí nos tenemos que ir ya a la forma de financiamiento, sí que hubiera un menú muchísimo más amplio de impuestos. No podía recaer todo sobre impuesto, casi todo sobre impuesto sobre la renta, que es como está sucediendo ahorita. Ahora, por otra parte también es apenas el inicio, se tiene que en realidad normar todo el sistema de pensiones. La letra chiquita de esto falta todavía por verla y es un proceso complejo y va a tomar tiempo. A ver, si vemos números, hoy la mitad de la población tiene una pensión y es una pensión pequeña.
la mitad, otra mitad de la población no trae ningún tipo de pensión. Y luego traemos además, con un hoyo muy gordo, el sistema de pensión público. Traemos ahí problemas muy serios. Yo pregunto si esto va por lo menos en la vía correcta. Es decir, es cierto que hay que ver la letra chiquita, pero la decisión de volverlo un derecho y generar una pensión universal que en México no existe, ¿es la vía correcta o no? Mira, yo te contestaré, déjame tratar de ver si me explico. Estamos en un país con... Perdón por esta trillada comparación, pero que me parece bastante buena, que es los famosos dos Méxicos. ¿No? Más que aquí yo las voy a caracterizar de manera distinta. Que en el fondo es la famosa hipótesis Levy, de Santiago Levy, que yo la planteo de esta manera. Tenemos un Mexiquito muy formal, sofisticado tecnológicamente, con muy alta productividad. Es pequeño. Muchos ingresos. Muchos ingresos. Incluso nos sostiene en buena parte este mediocre crecimiento que tenemos como país de 2.5 promedio. Con otro Mexicote muy grande, informal y muy poco productivo. ¿Sí? El gran reto de este país es cómo integramos este Mexicote a este Mexiquito. Y toda la política pública, a mí lo que me preocupa mucho del actual presupuesto y de las actuales propuestas es que están viendo a los dos Méxicos de manera distinta, cuando los debemos de ver como un solo México. En este sentido de la pensión universal, la idea sí es integrar a este Mexicote. La idea a mí me parecía extraordinaria, es yo aprovecho la parte de seguridad social y usarla como debe de ser, a manera de justicia social, poniéndola como derechos, pero a la vez era un gran instrumento para tratar de integrar este grandote con este chiquito. Hasta el momento, yo creo que la actual propuesta deja la dualidad y... La deja intocada. La deja intocada, incluso le da más incentivos al mexicote que al mexiquito. A ver, vamos en esa lógica. Ustedes han sido muy críticos de la multiplicación de sistemas. Voy a poner el tema de la seguridad social en materia de salud. Así es. O sea, tenemos IMSS, ISSSTE, ISFAM, Fuerzas Armadas, el sistema de Pemex, Seguro Popular. Hay una bolsa de recursos muy grande que si lograra ser manejada con mayor racionalidad y quizá alrededor de un solo sistema, quizá tuviéramos muy buena salud, un muy buen sistema de salud. Con este asunto de las pensiones no puede pasar que otra vez multipliquemos los sistemas de pensiones. Yo también creo eso. Afores, bueno, el seguro. Tienes que irte a la gran concurso que tenemos en cada campaña electoral estatal. No hay gobernador, desde que López Obrador lo instauró, que no la ofrezca. La pensión universal a los adultos mayores. Claro. Y en salud, bueno, pues nadie mejor que Evelyn que te puede decir, ¿no? La propuesta de salud, ¿por qué no la presentaron, Evelyn? Porque además, si entiendo bien a Fausto, una cosa que hubiera servido es presentar las dos, salud y pensiones juntas en una revisión completa de las cuentas nacionales para reconstruir todo el sistema y dotarla de recursos en el tiempo para que fuera saludable la manera de financiarlo. ¿Por qué no se hizo, Evelyn? Mira, la verdad no lo sé y sí hubiera sido ideal ligar la reforma hacendaria, la reforma fiscal a una reforma de salud. Porque sí es una reforma que requiere recursos importantes, que se podría ir haciendo en el tiempo a lo largo de 5 o 6 años. ¿Por qué no se mandó? Lo desconozco, pero creo que sin generarle una fuente de financiamiento va a ser difícil unificar el financiamiento y lograr la reforma hacia adelante. Lo que iremos es mejorando los sistemas, mejorando un poco la eficiencia de cada uno, pero no será muy difícil. No puedo decir no, será mucho más complicado unificar el financiamiento en salud. Porque yo leí el artículo de Luis Videgaray en el Universal hace 3 semanas. Decía que iban a presentar una reforma a la salud para buscar un sistema universal. Es decir, sí está anunciado, por lo menos en el discurso. Sí, mira, sí está anunciado. Yo entiendo que están trabajando en eso, no sé qué grupo, pero... Como tú no sabes, si hicieron esta propuesta, sí, no, bueno, nos han invitado a discutir. Sí nos han invitado un poco, pero no creas que tanto. Pero ciertamente
sí parece que hay esta idea de una transformación importante. Hay una pugna, sí, en esto del financiamiento, lo que dice Evelyn. Es decir, si hay un solo fondo de donde a través de una cápita, por ejemplo, por cada quien que esté afiliado en los diferentes sistemas, se va cubriendo, o si cada quien cobra y tiene diferentes formas de financiamiento. Esa es una discusión fuerte que está en este momento. La propuesta lo que dice es que sí hay que separar lo que es financiamiento de lo que es la provisión del servicio y que haya, y lo dijo el presidente esa palabra, no sé si se refería a lo mismo, pero él dijo que habría portabilidad. A ver, ese es el tema principal. Sí. ¿Puedes definir portabilidad Sí, aquí, bueno, por favor? bueno, lo que nosotros entendemos por portabilidad, que no es necesariamente lo mismo que se está entendiendo en otros lugares, es que la persona pueda en un momento dado, no de primer momento, pero eventualmente sí poder ir al servicio que prefiera. Sin importar si es un empleado formal o informal. Así es. Sin importar si cotiza en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISFAM o en cualquier otra. Así es. Eso es portabilidad. Esa sería. Y supongo que esa es la propuesta definitiva. Sí, pero eso implicaría también igualar de alguna manera, para no tener las distorsiones del mercado laboral que los comentaba Fausto la semana pasada, es decir, el que no estés todavía metiendo más incentivos a que la gente sea informal, y es un poco la propuesta del grupo de Levy, es que vayas bajando la contribución de las personas, empresarios y patrones y trabajadores, para que entonces a ti te dé, pues digamos que eso se esté financiando con impuestos generales. Y ahí entonces ya no importe dónde estás trabajando, sino que y tú puedes escoger, generas competencia entre los sistemas y eso podría atender a un mejor Déjame servicio. cerrar el programa justamente con esa pregunta. La idea de los dos, Mexiquito y el Mexicote, es muy buena, como metáfora otra vez. Ahora, una manera de lograr que ese Mexicote, que es informal, se transforme, sería, en efecto, que las personas tuvieran incentivos muy potentes para meterse a la formalidad. Sí, sí. Si a mí me dan un sistema de salud de buen nivel, financiado con impuestos generales, si a mí me dan una pensión universal buena, financiada con impuestos generales, lo más probable es que yo me meta de formal. Es decir, sí son argumentos. Y tú decías, no, yo no veo en esta estrategia una actitud deliberada de formalizar. Y aquí me quedé con esa pregunta desde el programa pasado, Fausto. Ustedes mismos lo habían propuesto, que este puede ser un método para es que formalizar. acuérdate que parte de la distorsión es que tú tienes dos personas, o sea, en el largo plazo, sobre todo, no sé cómo venga la propuesta de salud, pero si viene con incrementar, que es bastante loable en el sentido social, pero creo que no está en conflicto con lo otro que te estoy diciendo, en incrementar los beneficios de la seguridad a la población abierta, el famoso seguro popular, lo vas igualando en términos de servicios con el del seguro social, vamos a ponerlo como ese ejemplo, sin quitar la principal distorsión. O sea, tú vas a tener una persona que dice, mira, yo me voy a ir para allá, voy a tener exactamente lo mismo con la diferencia que no pago la contribución. Pues eso tenía que ser un sistema único. Exacto. Un sistema universal. Entonces, por eso, y no solamente eso lo tienes que atar con no solamente salud, sino con pensión, con el propio oportunidades, ojo, lo tienes que atar con el Programa Nacional de Infraestructura, porque, como decíamos, la mejor manera de salir es también construyendo infraestructura. Hoy día es muy desigual. En el sur, la densidad de carreteras y autopistas es mucho menor a la densidad de kilómetros cuadrados por población que tienes en el norte. Yo te puedo decir que para mí el gran problema del gobierno es, el gobierno es una colección de muy buenos programas y de muy malos programas, pero todos desconectados. Fragmentación. No se acaba el tema, dan ganas de seguirse con un tercer capítulo, pero yo los voy a seguir invitando para discutir cómo se va a operar este tema de la reforma hacendaria, el tema del gasto, y revisar si en efecto hay la racionalidad que ustedes han puesto aquí, pero que en realidad está ya casi en cada diagnóstico desde hace algunos años que se ha ofrecido para el tema. Tenemos que cerrar, Enrique, tienes 2 segundos. 2 segundos. Yo diría nada más, esta en todo caso es el primer tiempo de 2 tiempos. Esta reforma no puede ser la definitiva del sexenio. Tiene que venir otra reforma que incluya el impuesto al valor agregado. No hay de otra. No tienes duda. No hay vuelta. La evidencia nos dice que no. No la va a haber. Pues no puede ser. Yo sí te diría, déjame plantearlo así,
primero que nos ofrezcan el sistema de salud universal, que nos ofrezcan un sistema de gasto Claro. serio, y no es tema de esta mesa, pero que también nos ofrezcan un sistema de rendición de cuentas Claro. y de combate a la corrupción serio. Por supuesto. Y a lo mejor luego podemos discutir tu IVA al 4% de medicinas y alimentos. Antes me parece abusivo. Está bien, pero sí tienen que ir juntos. No, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Todo tiene que ir junto. Pero no puede ser la única reforma del sexenio. No se acaban estas discusiones, las vamos a seguir viendo. Evelyn, muchísimas gracias. Gracias. Enrique, muchas gracias. Fausto, muchas gracias. Gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles aquí en 11 TV México.